Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, en el tema de la confirmación. ¿Cuáles eran los ritos propios de este sacramento que se realizaban en la iglesia primitiva? ¿Y qué lo distinguía del bautismo? ¿Cuáles eran los ritos propios de este sacramento que lo hace distinto al sacramento del bautismo? Y ya en el anterior programa habíamos comenzado a profundizar en este tema. Así que cuando dice Cirilo de Jerusalén, cuando subieron de la piscina del agua sagrada, recibieron la unción, sacramento de aquella con la que había sido ungido Cristo Jesús. Quiero decir que recibieron el Espíritu Santo, del cual el bienaventurado Isaías, hablando en el nombre del Señor, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido. Ya antes había hablado Cirilo 2 veces del sacramento del Espíritu. Por una parte, en su catequesis sobre el Espíritu Santo, recuerda que bajo Moisés el Espíritu Santo era comunicado por la imposición de las manos y que Pedro también por la imposición de las manos comunicó el Espíritu. Pero continúa: la gracia vendrá sobre ti cuando hayas recibido el bautismo. Y más adelante te dirá cómo. Tenemos aquí un testimonio de cómo el Señor distribuyó el poder del Espíritu mediante la confirmación y el bautismo. Así como del hecho de que, no obstante el cambio de rito, se trata del mismo sacramento que Pedro confería por la imposición de las manos. En la catequesis sobre la resurrección del cuerpo anuncia la confirmación en estos términos. Citamos: más tarde comprenderán cómo el Señor le purificó de sus pecados por medio del agua unido a la palabra, y cómo llegaron a participar sacerdotalmente del nombre de Cristo, y cómo le fue otorgado el sello de la comunión del Espíritu. Cirilo desarrolla este pensamiento en otro pasaje. Cristo no fue ungido con un óleo o perfume corporal de manos de hombres, sino que el Padre, que lo había constituido Salvador de la totalidad del universo, lo ungió con el Espíritu Santo. Como dijo Pedro: Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo. Y de la misma manera que Cristo fue verdaderamente crucificado, verdaderamente sepultado y resucitó verdaderamente, a ustedes le ha sido concedido en el bautismo ser crucificado con Él, sepultado con Él, resucitar con Él, según una cierta imitación. Así ocurre con el crisma. Él fue ungido por el óleo inteligible de exultación, es decir, con el Espíritu Santo, llamado óleo de exultación porque es causa de exultación espiritual. Ustedes han sido ungidos con perfume, haciéndose partícipe del sacerdocio de Cristo. Y esta página es de capital importancia para la teología sacramentaria. En ella se pone de relieve, en primer lugar, la naturaleza del sacramento. Participación real en la gracia de Cristo por una imitación sacramental de su vida. Y en segundo lugar, muestra cómo esta estructura se aplica tanto al bautismo, que configura con Cristo muerto y resucitado, y la confirmación, que configura con Cristo ungido por el Espíritu Santo. El bautismo de Cristo, seguido de la bajada del Espíritu Santo, aparece así como una prefiguración de su muerte, seguido de su instauración real, de las que participa el cristiano mediante el doble sacramento del agua y de la unción. Si tomamos ahora las homilías catequéticas de Teodoro de Monsuecia, encontramos una doctrina análoga. Citamos: cuando has recibido la gracia por medio del bautismo y te has vestido con una túnica blanca y resplandeciente, el pontífice se adelanta
hace una cruz sobre tu frente y dice: fulano, es signado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús, al salir del agua, recibió el Espíritu Santo, que en forma de paloma vino a reposarse sobre él. A continuación se dice que fue ungido por el Espíritu. De la misma manera que quienes son ungidos por los hombres con una unción de óleo, esta se adhiere, no se borra nunca. Y así tú has de recibir la señal de la cruz en la frente, que sea para ti signo de que el Espíritu Santo vino a ti y fuiste ungido con él. Y fuiste ungido con él con un sello indeleble, un sello que no se borra, que imprime carácter y que por tanto es para siempre. Y la fórmula de Teodoro de Monsuecia nos recuerda el texto de Cirilo de Jerusalén. La confirmación es participación de la unción de Cristo por el Espíritu después de su bautismo. Señalemos que esta unción va asociada a la permanencia más especial del Espíritu Santo. Y también Teodoro subraya el carácter imborrable del óleo, lo cual nos lleva a la doctrina del carácter sacramental, aplicado aquí a la confirmación. En Occidente, la doctrina de la confirmación es la misma. Ambrosio ve en ella, al igual que Cirilo, una comunicación del Espíritu Santo. El bautismo va seguido del sello signaculum, porque después del comienzo queda por realizar la perfección. Y esto tiene lugar cuando por la invocación del sacerdote es infundido el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y piedad, el espíritu del santo temor. 7, como potencia del espíritu. Ciertamente todas las virtudes tienen relación con el espíritu, pero estas son, por así decirlo, las principales. Tales son las 7 virtudes que recibe cuando eres marcado con el sello del Espíritu Santo. Recibe los 7 dones del Espíritu Santo que te dan la fortaleza, que te dan la sabiduría, que te dan la gracia y la ciencia necesaria para conducirte por el camino que conduce a la vida eterna. El texto introduce un nuevo elemento que viene a precisar un punto que en nuestra investigación resultaba todavía oscuro. Hemos dicho que el objeto de la confirmación era comunicar el Espíritu Santo, pero el nuevo cristiano estaba ya bautizado en el Espíritu. Nuestro texto puntualiza que lo que falta después del bautismo es la perfección y que ésta consiste en los dones del Espíritu Santo. Llegamos así al efecto mismo de la confirmación, la cual no tiene por objeto infundir el Espíritu, ya que fue infundido en el bautismo. Se trata de una efusión del Espíritu cuya finalidad es la perfección de las energías espirituales suscitada en el alma del bautizado. Por tanto, el Espíritu Santo no solo que imprime carácter, sino que ahora perfecciona el alma del cristiano al dotarlo de los 7 dones del Espíritu Santo para que pueda actuar, para que pueda conducirse en la vida como auténtico y verdadero cristiano. Como escribe Le Bourdinet, se trata de la puesta en movimiento de las potencias sobrenaturales de todas las energías encerradas en el baño sagrado. Esta idea se halla claramente expresada en el Pseudo Dionisio. Citamos: la divinísima consagración del óleo santo perfecciona en nosotros el don gratuito y santificante del santo nacimiento de Dios. Y así explica, a mi entender, que habiendo recibido de Dios mismo la inteligencia de los símbolos jerárquicos, los diversos promotores de la humana jerarquía llamen a este rito de esta santa
esta perfecta santidad, sacramento de perfección. Los santos óleos causan una acción perfectiva en el alma y en la vida del cristiano. Se observará cómo aquí ni siquiera se menciona el Espíritu Santo. Solo subsisten dos rasgos: el rito del óleo perfumado y consagrado y la idea de un perfeccionamiento de lo que fue comenzado por el bautismo. La tradición oriental conservará este aspecto, viendo en la confirmación el sacramento del progreso espiritual, mientras que el bautismo es del nacimiento espiritual. Los padres expresan este perfeccionamiento de la vida espiritual de dos maneras. San Ambrosio lo pone en relación con los dones del Espíritu Santo. Y la misma idea aparece en la obra de Misteris, que ha recibido el sello espiritual, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, para que pueda obrar y conducirte en esta vida. Seguiremos profundizando en este tema, hermanos y hermanas, en el siguiente segmento. No se aparten de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia, y estamos profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el tema de la confirmación. Pues hoy en la teología litúrgica, los liturgistas a veces no encuentran dónde colocar el sacramento de la confirmación, puesto que en el bautismo a los cristianos se le otorga el Espíritu Santo y la confirmación otorga nuevamente el Espíritu Santo, lo cual se vería como una repetición del sacramento del bautismo. Pero los padres de la iglesia hacen una delicada distinción, puesto que el Espíritu Santo que se transmite en el sacramento de la confirmación realiza el perfeccionamiento de la vida cristiana en el creyente, cuando le otorga a ellos los 7 dones del Espíritu Santo, haciendo del alma del cristiano una realidad perfectiva en cuanto es un creyente plenamente identificado con el obrar de Dios. Por eso San Ambrosio lo pone en relación los dones del Espíritu Santo. La misma idea la desarrolla en su obra de Misteris. Citamos: ha recibido el sello espiritual, el espíritu de ciencia y de piedad, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y de piedad, el Espíritu Santo de temor. Conserva lo que has recibido. El Padre te ha marcado con el sello. Cristo, Señor, te ha fortificado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu Santo. La teología posterior verá en los dones del Espíritu Santo el sello del alma perfecta, no guiada ya por las virtudes ordinarias, sino directamente por el Espíritu Santo, mediante los dones que le hacen dócil a su acción. Por tanto, la confirmación otorga los dones del Espíritu Santo al creyente. Y en Cirilo de Jerusalén encontramos otra línea de pensamiento. El crisma es puesto en relación con la doctrina de los sentidos espirituales. Esta doctrina, como se sabe, radica en Orígenes y es muy frecuente en la mística oriental. En Jerusalén, nos dice Cirilo, la unción crismal no tenía lugar solo en la cabeza, sino también en los sentidos, significando así el despertar de los sentidos espirituales. Citamos: primero, ha sido ungido en la frente para quedar libre de la vergüenza
que el primer hombre, después de su pecado, llevaba siempre consigo, de modo que puedan contemplar la gloria de Dios frente a frente, como en un espejo. Luego, en los oídos, para que alcancen los oídos que escuchen los divinos misterios. Después, en la nariz, para que al percibir el perfume divino, digan: somos el buen olor de Cristo. Cirilo alude a una última unción que tenía lugar en el pecho. Finalmente fueron ungidos en el pecho para que, revestidos con la coraza de la justicia, puedan resistir a los ataques del demonio. Igual que Cristo, después de su bautismo y de la venida del Espíritu Santo sobre él, saliendo del agua, triunfó del adversario. Y así ustedes, tras el santo bautismo y la unción sacramental, revestido con la armadura del Espíritu Santo, resistan el poder del enemigo, resistan el poder de Satanás y todas sus pompas y toda su soberbia y todo lo que trae consigo. Con el poder del Espíritu Santo quedan ungidos para erradicar de ustedes todo lo que le impide ser totalmente de Cristo Jesús. Nuestra terminología ha conservado este aspecto del sacramento al llamarlo confirmación. No obstante, como hemos visto, tal aspecto formaba parte ya de la concepción de la esfragis bautismal, del sello que se le imponía al creyente en la frente. Lo único característico de la confirmación es la idea de del perfeccionamiento de las energías bautismales. Y entre los diferentes elementos sensibles, gestos, materia, etcétera, que constituyen la confirmación, hay uno de particular importancia: el ejemplo de mirón, el óleo perfumado. Como se sabe, el mirón, el óleo perfumado, en griego mirón, que nosotros llamamos crisma, es un compuesto de óleo y bálsamos, al que los orientales añaden otros aromas. Se diferencia pues materialmente del óleo de los catecúmenos por el bálsamo y los aromas que contiene. Intentaremos pues dilucidar el significado de este rito. Es sobre todo el pseudo Dionisio quien atestigua la importancia especialísima que tenía este sacramento, que tenía este crisma, el mirón, a diferencia del óleo de los catecúmenos. Es objeto de una consagración especial que él compara con la consagración eucarística. Citamos: existe otra consagración perteneciente al mismo orden. Nuestros maestros lo llamaron el sacramento de la unción. El pontífice toma el óleo mediante una santísima invocación. Ya antes del pseudo Dionisio, esta comparación de la consagración del pan y del vino con la de la unción, el mirón, se encuentra en Cirilo de Jerusalén. Citamos: no te imagines que esta unción es cosa ordinaria. Igual que el pan de la Eucaristía, después de la invocación del Espíritu Santo, la epíclesis, ya no es pan ordinario, sino el cuerpo de Cristo. Y así este santo crisma mirón, después de la epíclesis, ya no es ordinario, si se prefiere la palabra común, sino es carisma, es crisma de Cristo, con la eficacia del Espíritu Santo, por la presencia de la divinidad en este. Tenemos aquí la concepción de una presencia del Espíritu Santo en el crisma, comparada, aunque no asimilada, a la transustanciación eucarística, resultante en ambos casos de la epíclesis consacratoria. Y esta doctrina, que ha persistido en la Iglesia oriental, es prueba de que el crisma constituye un elemento de santidad
eminente que merece un análisis de su significado. Como se sabe, el mirón, el crisma, que nosotros llamamos santo crisma, santo óleo, es un compuesto de óleo y bálsamo, al que los orientales le añaden aromas, y por tanto se diferencia del óleo de los catecúmenos. Las palabras que acompañan a la unción de la confirmación en la liturgia siria dice: después de haber bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el obispo haga la unción con el crisma diciendo: Señor Dios, que derramaste el buen aroma, el buen olor de los evangelios a todas las naciones, haz ahora que este óleo perfumado actúe eficazmente en el bautizado, para que por medio permanezca en él el buen olor de Cristo, firme y sólido en su vida. Está aquí indicado el tema fundamental, el santo crisma, en cuanto recibido por las almas bautizadas, es símbolo de Cristo. Y tal doctrina la desarrolla profundamente el pseudo Dionisio. Los santos óleos son una mezcla de sustancias aromáticas que perfuman a quienes las perciben según la cantidad de perfume que pueda llegar hasta ellos. Y esto nos enseña que el perfume supraesencial del nombre de Dios es que Jesús derrama sus dones intelectuales sobre nuestras potencias intelectivas, colmándolas de un divino placer. Si la percepción de los perfumes sensibles es agradable, siempre que nuestro órgano capaz de discernir los olores esté sano, igualmente nuestras potencias intelectivas, siempre que conserven su vigor natural, son también aptas para percibir los perfumes del divino nombre de Jesús. El santo crisma, por tanto, comunica el perfume suave de la vida eterna en los creyentes. Que el Señor me les bendiga a todos, me les colme de gracia y de ternura.